Bueno, ante todo, como siempre, dar la bienvenida a los amigos asistentes a la charla o conferencia. Bienvenidos a una nueva charla de la Orden Rosacruz ON, fundada por el maestro Johansson. En esta ocasión vamos a hablar de la glándula pineal, todos sus pormenores, su relación con otras glándulas, todo lo relacionado con la energía sexual, transmutación, etcétera. A lo largo de la charla vamos a ir viendo aspectos muy interesantes que tienen que ver, por supuesto, con la enseñanza. Bien, en principio, ¿qué dice la ciencia acerca de lo que es la glándula pineal? Bueno, afirma que la glándula pineal es una pequeña estructura, pues que en la mayoría de los vertebrados se encuentra ubicada en el techo de diencéfalo. Su principal función, según los estudios científicos, es lo que llaman regular los ritmos circadianos, es decir, los ritmos de sueño, vigilia, etcétera. Secretar melatonina, hormona con fuerte efecto sobre la acción gonadal. Además de efecto antioxidantes, cumple un rol inmunoprotector. Mucho se ha hablado de la glándula pineal. En concreto, el maestro Wiracocha, cuyo bodhisattva era Arnoldo Krumheller, afirma que esta glándula es de las endocrinas, es decir, que segrega interiormente. Hay dos tipos de glándulas, las que expulsan sus secreciones fuera del cuerpo, como las glándulas sudoríparas, y las que expulsan su, vamos a decirlo así, sustancia, su jugo, digámoslo como en la expresión del propio maestro Viracocha, al interior hacia la sangre. La glándula pineal tiene el tamaño de un garbanzo y pesa una quinta parte de un gramo. Kant, el sabio alemán, ha aportado pruebas irrefutables de que la glándula pineal eh, es el resto degenerado de un ojo central. La ciencia oficial se ha quebrado la cabeza por la misteriosa glándula. Únicamente el Rosacruz ha resuelto el problema, como no podía ser de otra manera, por supuesto. Hay glándulas que segregan al interior y su líquido es absorbido por la sangre, y las hay que expulsan su líquido como el sudor fuera del cuerpo, tal como decía el maestro Viracocha y tal como acabamos de mencionar. Si lleváramos el sudor a la sangre, pues obviamente enfermaríamos. Ahora, a la inversa, las glándulas seminales, que están en relación directa con la glándula pineal, segregan al interior, y a ellas debemos la parte principal del desarrollo, no solo del cuerpo, sino de la mente. Llevar las secreciones fuera, por ejemplo, lo que habitualmente se hace con lo que se denomina la fornicación, es decir, el derrame seminal, pues no es precisamente bueno, sino todo lo contrario. Por eso vamos a hacer bastante énfasis en el día de hoy en lo que es la transmutación. Bien, eh, la glándula pineal, continúa diciendo el venerable maestro Viracocha, según los hindús es lo que llaman la ventana de Brahma. Es decir, desarrollada esa glándula hace comprender el hecho de determinados, vamos a llamarlo así, milagros de ciertos santos. La tienen desarrollada los negociantes que comercian con éxito, y también aquellos que se adelantan a su época. Podríamos llamar a estos incluso genios, ¿verdad? Se halla atrofiada en los hombres de poca fuerza de voluntad. En fin, en mayoría de los humanos, en definitiva. Es menester para el ocultista desarrollar esa glándula, y el secreto lo posee la magia sexual. El secreto lo posee las prácticas de transmutación alquímica de energía sexual, en cumplir la ley que dice lo siguiente: no fornicarás, es decir, no derramarás la simiente, no llegarás al orgasmo, etcétera. Aquí vemos una representación pornográfica de Brahma. Y aquí nos situamos en Descartes. Descartes aseguraba que la glándula pineal es el asiento del alma. Así, lo decía de esa manera, con esa afirmación contundente. Los yogis de la India aseguran que la glándula pineal es la ventana de Brahma, el ojo de diamante, el ojo de la polividencia, que mediante cierto entrenamiento especial nos da la percepción del ultra. Si la glándula pineal permite ver el ultra de todas las cosas, se deberá profundizar en el estudio de la misma, o se debería de profundizar, evidentemente, y poder tener opciones
poder aprender cómo es posible desarrollar esta glándula. Eso lo vamos a ver hoy. Los sabios orientales dicen que la potencia sexual depende de la potencia de la glándula pineal. También afirman los orientales que en la glándula pineal se halla el loto de 1000 pétalos. Efectivamente, el loto de 1000 pétalos corresponde al chakra Sahasrara. Eso es lo que se denomina la corona de los santos. Bien, las secreciones sexuales de las glándulas endocrinas son absorbidas por la sangre. La sangre arrastra todas las secreciones de las glándulas endocrinas a otros órganos, a glándulas que entonces se ven impulsadas a un mayor esfuerzo, a un trabajo más intenso. Como no podía ser de otra manera, la clave es sexual. Existe una íntima relación entre lo que, tal como hemos afirmado anteriormente y tal como vamos a seguir afirmando a lo largo de la charla, existe una íntima relación entre la potencia sexual y la glándula pineal. Sin embargo, cuando hablamos de potencia sexual, nos referimos a una intensa y continua práctica y vivencia de lo que se denomina la castidad científica, es decir, de la transmutación alquímica de energía sexual. El que derrama y expulsa el semen en su vida sexual no solo no puede despertar conciencia, sino que tampoco puede ser candidato a la iniciación Rosacruz, mucho menos podría plantearse, muchísimo menos el desarrollo de la misteriosa glándula pineal. La clave, todo poder, se encuentra en nuestras propias aguas espermáticas, en el semen del hombre y en los preóvulos en la mujer. Los alquimistas medievales escribían bajo el velo del secreto mediante el símbolo. Sus libros son unos auténticos tratados de alquimia donde se describen pues, todos los procesos de lo que se denomina la gran obra. Ellos afirmaban que el mercurio era extraído de la mina, refiriéndose al mercurio en bruto. Y efectivamente, el mercurio en bruto es nuestro licor seminal, que se genera en nuestras gónadas. Tal como los autores afirman, producto de la naturaleza. Es decir, producto del funcionamiento normal y natural de nuestro organismo. Y también afirmaban los alquimistas que el mercurio de los filósofos era producto del arte, es decir, de la práctica de transmutación alquímica del semen en energía crística por parte del alquimista. El aspirante a realizar la gran obra del Padre, el aspirante a constituirse en un auténtico Rosacruz, obviamente debe de aprender pues, las herramientas que le van a llevar a su autorrealización, lo que denominamos los 5 valores. El único camino para el despertar se encuentra en los 5 valores, vale decir que la única manera de desarrollar plenamente la glándula pineal se encuentra en los 5 valores. El venerable maestro Viracocha afirma que los estudios de los Rosacruz nos enseñan que el semen es el astral líquido del hombre. Es la vida. Encierra el poder, pero un poder tan inmenso que sabiéndolo manejar se puede lograr todo. Por eso es tan importante conocer los secretos rosacruces, pues se posee un arma poderosa contra las adversidades del destino. Esas son palabras del maestro Viracocha. La simiente humana, tal como afirma el maestro Johansson, es divina y es solar. Y en ella se hallan latentes pues, todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su ensémenes. El ser humano, que verdaderamente sabe lo que contiene su simiente, un día se convertirá en un hombre solar. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. No hay nada en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana, por lo tanto, podríamos afirmar que es invalorable. La simiente humana es terriblemente divina y gracias a ella podemos desarrollar en nosotros todo aquel maravilloso poder de la generación y de la regeneración. Varones y hembras son portadores de ese licor maravilloso que nos transforma de animales racionales en hombres plenos y totales. Todo el poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo. Repito, el Cristo no es un individuo. No es una persona. El maestro Johansson afirma que el Cristo es sustancia
que se haya depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. En estas diapositivas que a continuación vemos, aquí tenemos la primera, extraída de la fuga de Atalanta de Michael Mayer, observamos obviamente un navío y observamos al rey en una isla. Obviamente tenemos que, tal como dicen los alquimistas, nuestro rey mora en las aguas. Y ese rey, tal como se representa ahí en este grabado medieval, este grabado maravilloso de la fuga de Atalante de Michael Mayer, obviamente es el Cristo. El Cristo, por lo tanto, es sustancia que se haya depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y consciencia. Y toda consciencia es triuna. Esa consciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. El agua de vida es el habitáculo del fuego y el enseminis es la morada del Cristo. Cuando cometemos el crimen de fornicar, es decir, de derramar la simiente, de llegar al orgasmo, perdemos la gracia de encarnar en nosotros mismos al Cristo íntimo, a la Divina Madre. En definitiva, a eso que es Dios. Bien, antes de entrar a los pormenores de lo que es la glándula pineal, su relación con la energía sexual, cómo podemos alcanzar las potencialidades de la glándula pineal, su relación directa y estrecha con por supuesto, el chakra sahasrara y su relación con otras glándulas como la pituitaria y el chakra ajna, vamos simplemente a hablar de lo más importante, que son los 5 valores. ¿Qué son los 5 valores? Obviamente son las herramientas de trabajo, si vale la expresión, que nos van a permitir realizar el trabajo de autorización, incursionar en el sendero de la Rosa Cruz y regenerar todas nuestras facultades perdidas, por supuesto, entre ellas la que corresponde a ciertas glándulas, entre ellas la glándula pineal y la glándula pituitaria, entre otras, correspondientes la glándula pineal al chakra sahasrara y la glándula pituitaria al chakra ajna. Valor de la vida corresponde a precisamente lo que tenemos en nuestra imagen, a nuestras aguas espermáticas. Nada puede salir de la vida si excluimos concretamente a la sexualidad. Pero aquí tenemos que hablar de algo muy importante. Tenemos que hablar de la transmutación de la simiente. No podemos alcanzar el despertar de la consciencia si, obviamente, excluimos las prácticas de transmutación. En las prácticas de transmutación, obviamente, estamos hablando concretamente de 3 tipos de prácticas. La transmutación unipolar, bipolar e integral. La transmutación unipolar, la transmutación alquímica de nuestra simiente de energía crística, se corresponde para personas que todavía no pueden trabajar con su pareja y pueden hacer la práctica a nivel individual. En esta explicación vamos a ver los nadis o canales de transmutación por donde sube esa energía sexual transmutada en energía crística o en hojas, tal como lo denominan en la India, hasta el cerebro y posteriormente hasta el corazón. ¿Por qué hasta el corazón? ¿Por qué justamente los nadis o canales de transmutación terminan en el corazón? Obviamente porque en el corazón, en el templo corazón, es donde se encuentra eso que es la conciencia, el Buddhata, la chispa divinal, nuestra esencia, etc. Bien, entonces, esa es la transmutación unipolar. Aquí vemos otra representación. Aquí tenemos una representación de los nadis y de Pingala, el templo corazón. También se señala la glándula pineal en lo alto del todo, etc. Bien, aquí tenemos la transmutación bipolar. Transmutación bipolar es exactamente la misma transmutación unipolar, solo con el matiz en el que ya se puede trabajar hombre y mujer, siempre hombre y mujer, cogidos de las manos, por ejemplo, y en la transmutación bipolar se establece un contacto bioelectromagnético, un intercambio energético entre la pareja, hombre y mujer. Y por último, el tercer tipo de transmutación, obviamente, ahí ya sí que hay conexión sexual entre hombre y mujer, sin expectación de orgasmo y sin eyaculación seminal. Se produce una magnífica transmutación de la simiente que asciende victoriosa por los canales de transmutación, la chimenea de los alquimistas, hasta llegar hasta el cerebro y posteriormente hasta el corazón. Insisto, la clave es transmutar la simiente, no llegar nunca al orgasmo y no derramar la simiente. En lo que se denomina la transmutación integral, tal como hemos dicho, o arcano solar, arcano AZF, magia sexual, Udvareta yoga, tantra blanco, etc. Hay varias denominaciones. Bien, eso es cuanto al valor de la vida. El valor de la muerte habla no de la muerte del cuerpo físico, sino de la muerte del ego. La muerte de los yoes. Justamente
el ego es el que está aprisionando, el que mantiene prisionera la conciencia. Existe un gran problema en eso que denominamos animal racional, porque lo que se expresa a través de la máquina humana es precisamente el ego. Si aprendemos a controlar los impulsos yoísticos, si aprendemos a controlar el ego, este se irá debilitando poco a poco, hasta que llegue un día en que podamos despertar conciencia, podamos a su vez despertar el fuego de Kundalini y ya teniendo el fuego encendido de Kundalini podamos eliminar los yoes. Con lo cual, el valor de la muerte implica la muerte del ego, con un inicial control para su debilitamiento y posteriormente cuando alguien llega a ese despertar de la conciencia y tiene la posibilidad de despertar Kundalini como consecuencia de las prácticas de magia sexual del gran arcano, entonces con el fuego encendido pues ya puede ir eliminando los yoes. Entramos en lo que es el valor de la libertad. Nadie es libre si está sujeto a las cadenas del ego y si no vive conscientemente su vida, sino que la vive mecánicamente. Tenemos que aprender a vivir conscientemente. Nosotros en el valor de la libertad aprendemos a la práctica de la división de la atención en tres. Es lo que denominamos la práctica del IAU. ¿Por qué? Porque aprendemos a autorrecordarnos como lo que realmente somos, como conciencias, sin perder la noción de lo que somos. Conciencias, extendemos la atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado. Ahí tendríamos la de acción. Primeramente, el autorrecordarnos como conciencias, la individualidad. Autorrecordarnos como conciencia, extendemos la atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, sin perder la noción de quiénes somos. Y una vez que somos conscientes de lo que estamos haciendo, sin perder nuestra individualidad y sin perder la noción de lo que estamos haciendo, extendemos nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos. Podemos acompañar esta práctica pronunciando internamente el mantra OM con la cadencia de los latidos del corazón. Ayuda a concentrar la práctica. De tal manera que, siendo uno, dividimos la atención en tres. Cortamos toda acción de proyección de imágenes, de ideas, proyecciones, sueños a futuro, imágenes mentales. La mente continuamente está bombardeando, si vale la expresión, con ese tipo de situaciones. ¿Y eso qué es? En realidad es sueño. La mente nos sumerge en el sueño. Para romper ese sueño, para aprender a vivir conscientemente, utilizamos la práctica del IAU-OM. Autorrecordarnos como conciencias, ser conscientes de lo que estamos haciendo en un momento dado y extender la atención hacia el lugar en el que nos encontramos. Bien, y entonces el valor del amor y el valor de la sabiduría, que son los dos últimos. El valor del amor habla de amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, y no hay mayor amor al prójimo que darle gratuitamente la enseñanza a Rosa Cruz, que es lo que nosotros consideramos lo más valioso que existe. Siempre gratuitamente, pues gratuitamente la hemos recibido y obviamente no se pueden comerciar con las enseñanzas sagradas, porque eso genera un karma terrible. Si hay algo que nos permita la autorización y si alguien se aprovecha, pues monetariamente de esa situación, pues está actuando incorrectamente. Y por último, la voluntad del padre, obviamente, pues tiene que ser que su hijo despierte. Aprender a hacer la voluntad del padre cuando realmente lo que solemos hacer es nuestra propia voluntad, obviamente es difícil, pero mientras tanto, mientras despertamos, debemos de acudir a nuestros divinos padres para toda práctica, sentirles cerca de nosotros, sentirles a nuestro lado en todo momento y siempre acudir a ellos. Esos 5 valores vividos al unísono todos los días de nuestra vida llevan al aspirante, sin ninguna duda, indefectiblemente al despertar de la conciencia y a la autorrealización. Por eso veníamos comentando que es justamente la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana toda aquella gran potencia encerrada en el hueso coxigio y cuyo bendito nombre es Kundalini. Estamos acostumbrados a ver continuamente en determinados medios de difusión y hoy más que nunca en lo que se llama redes sociales, pues a personas que se anuncian como canalizadores de almas, arquitectos emocionales, que enarbolan un discurso que no raya ni siquiera en lo pseudoesotérico, cuando dan instrucciones sobre cómo activar la glándula pineal.
en seminarios, cursos, sin citar ninguna fuente y realizando aberrantes afirmaciones absolutamente falsas, cuya única pretensión pues, es monetaria, ganar dinero, como siempre. Con sus afirmaciones lo que hacen es desviar a los sinceros buscadores. Todos estos personajes que venden cursos para alinear los chakras, activar la glándula pineal, leer los archivos acásicos, sin explicar la transmutación sexual, sin mencionar ni explicar nada relacionado con los 5 valores, simplemente la ley divina les va a colocar en su sitio y les va a hacer pagar sus falacias y mentiras. Para avanzar en el sendero iniciático, en el sendero Rosacruz, para alcanzar la suprema meta del despertar de la conciencia, para tener la posibilidad de activar todos y cada uno de los chakras y la glándula pineal, para culminar con éxito la gran obra del alquimista, de la alquimia esotérica, necesariamente hay que vivir y realizar la práctica de transmutación alquímica de energía sexual. Aquí vemos una representación iconográfica de lo que es Kundalini, la bendita madre del mundo. Bien, transmutación sexual, el maestro Johansson afirma que la transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar, totalmente transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y preóvulos son completamente transmutados de materia protoplasmática en energía. Energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos. Esos canales, tal como hemos visto en diapositivas anteriores, son Ida y Pingala. Ida nace del testículo derecho, Pingala nace del testículo izquierdo. Ambos nadis o canales se levantan hacia arriba y a lo largo de la columna vertebral, describiendo en su trayecto la simbólica figura del infinito, es decir, del Santo Ocho. Los nadis Ida y Pingala llegan a la cabeza, se intercomunican en el triveni, o nudo sagrado, conformado por la relación piel-electromagnética consciencial de las glándulas pineal y pituitaria, y continúa su recorrido a lo largo de la laringe para luego culminar en el templo corazón. La simiente humana transmutada en energía circula por los nadis Ida y Pingala y llega hasta el corazón. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la consciencia el elemento necesario que le permite su despertar. La consciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta y para desarrollarse, y esta energía pues la obtenemos de la simiente transmutada, tal como venimos hablando a lo largo de la charla. Adentrándonos un poquito más en ciertas particularidades de la glándula pineal, esta se halla implicada en lo que se denomina el trono del espíritu divino. Así por lo menos se constituye en el esoterismo de la Rosa y la Cruz. El organismo se halla sometido a un control triple, o sea, bajo una sabia ley denominada la ley del 3, la misma que se ejerce por los sistemas nerviosos que actúan interrelacionadamente. El sistema nervioso cerebroespinal comprende fundamentalmente el encéfalo o cerebro, en el cual se encuentran ciertos chakras o centros magnéticos como el ajna y el sahasrara, los que hallan su exponente glandular en la pituitaria y pineal respectivamente. Es decir, el exponente glandular del chakra sahasrara es la glándula pineal y del chakra ajna es la glándula pituitaria. Si queremos lograr desarrollar el máximo potencial de nuestra glándula pineal, no nos queda más remedio que comprender la necesidad de vivir y experimentar el sendero de la Rosa Cruz. Es Kundalini, tal como vemos aquí en la imagen, y además una imagen bastante bella porque a la izquierda volvemos a ver otro de los magníficos grabados del alquimista del Rosacruz, Michael Mayer, donde vemos a alguien que es guiado precisamente por la Divina Madre. A alguien que inicialmente es ciego, pero gracias a la guía de la Divina Madre, iniciado, sin ninguna duda, consigue su autorrealización. Es Kundalini quien definitivamente va a llevar a su máxima expresión y actividad a la glándula pineal, pero eso es solo posible si se cumplen unos requisitos y en su momento oportuno. Viviendo los 5 valores, incursionamos en el sendero probatorio, y si combinamos las 9 iniciaciones de misterios menores y superamos con éxito las pruebas de los elementos y logramos vencer a los guardianes del umbral, entonces, habiendo despertado conciencia como consecuencia de la vivencia de la transmutación integral con nuestra pareja, hombre y mujer, viviendo la castidad científica, es decir, viviendo la magia sexual, el arcano solar, pueden llegar a despertar el fuego sagrado de Kundalini,
y cuando los átomos solares y lunares hacen contacto, despierta en nosotros la divina serpiente de Kundalini, la que nos lleva, según afirma Maestro Johansson, al pleno y total despertar de nuestras facultades adormecidas y al absoluto desarrollo de nuestra conciencia. Los grandes sabios de todos los tiempos y eternidades han trabajado en sí mismos con el agua y el fuego para el despertar de sus facultades internas y el despertar de su conciencia cósmica. Las glándulas sexuales y la glándula pineal se hallan correlacionadas íntimamente. De la potencia sexual depende la potencia de la glándula pineal. La glándula pineal es la ventana de Brahma, el ojo de diamante, el ojo de la polividencia. La aspiración de todos los verdaderos yogis, uparetas, es llegar con la Shakti sagrada, es decir, con Kundalini, hasta la morada de Shiva, es decir, llevar la serpiente de Kundalini hasta la glándula pineal, que es el exponente del chakra Sahasrara. El Fuat ígneo, al llenar de fuego luz ese chakra, abre la iglesia de la Odisea y nos confiere el honor de ingresar en el salón de la maestría. El ígneo templo de la Odisea es todo luz y fuego, purísimos, dorados. La divina Shakti, Kundalini, resplandece llena de majestuosidad, de luz y de fuego. En esta iglesia encontramos los refulgentes torres o cúpulas incandescentes cuyas puntas dimanan miles de rayos luminosos que van más allá de los límites del microcosmos hombre, formando en derredor de su divina cabeza la incomprendida aureola de los santos, lo que se llama la corona sefirótica de la sabiduría. El Chakra Sahasrara es la representación de la iglesia de la Odisea. Esta iglesia, en los mundos internos, se ve como un gran templo coronado de 50 cúpulas, las que tienen relación con las 50 letras sánscritas que, multiplicadas por 20, dan las respectivas 1000 pétalos de la ígnea rosa pineal, es decir, del Chakra Sahasrara, 1000 pétalos. Las letras sánscritas se repiten 20 veces durante las prácticas de meditación y hacen vibrar todos y cada uno de los pétalos del loto sagrado. El iniciado que logra ingresar en el templo de la Odisea lo hace lleno de virilidad y potencia sexual 1 y 1000 veces superior a cualquier animal racional, porque esta iglesia se la halla en íntima relación con la glándula pineal y esta con las glándulas sexuales. A mayor potencia de la glándula pineal, mayor potencia sexual y viceversa. Cuando Kundalini ha llegado a estas alturas, vibran intensa y armoniosamente todas y cada una de las letras de la lengua sagrada contenidas en las cúpulas de la iglesia de la Odisea. Con el desarrollo pleno de este chakra, adquirimos los más grandes poderes Osiris con los que pueda soñar el profano, pues con la ventana de Brahma abierta podemos estudiar las memorias de la naturaleza como si estas fueran realmente un libro abierto. Con la clarividencia intuitiva adquirimos facultades espirituales que permiten movernos en todos los cosmos del universo, utilizar simultáneamente todos y cada uno de nuestros vehículos internos, utilizar simultáneamente todos y cada uno de nuestros vehículos internos, adquirimos la polividencia y podemos transportarnos instantáneamente al lugar que estamos estudiando con los sentidos ocultos. A estas alturas solo podemos llegar viviendo los 5 valores. Obviamente el fuego sagrado de Kundalini debe de abrir todos los anteriores chakras antes de llegar al chakra Sahasrara y llenar de fuego crístico el mismo. Sin embargo, podemos realizar desde hoy mismo ciertas prácticas relacionadas con el desarrollo de los chakras por medio de mantras y la visualización. Requisito imprescindible es vivir una vida pletórica de castidad científica o, dicho de otra manera, pletórica de transmutación sexual. Necesitamos incorporar diariamente la práctica de transmutación sexual a nuestras vidas, ya sea unipolar, bipolar o integral. Solo viviendo la transmutación alquímica de la energía sexual, alguien puede realmente acometer la práctica de sensibilización y regeneración de sus chakras y, por supuesto, en el caso que nos ocupa, de su glándula pineal. El chakra Sahasrara solo entra en actividad cuando se observa una vida plena de castidad. Ningún fornicario podría jamás poner en movimiento esta rueda magnética. El chakra Sahasrara está en íntima relación con la glándula pituitaria por medio del canalis centralis, que comunica ambas glándulas. Este canal, muy sutil, no es de naturaleza eminentemente física, sino es semifísico y semietérico. Y ni bien cesan las funciones vitales, es decir, ni bien ocurre la muerte física, dicho canal se desintegra. Cuando la interconexión de ambas glándulas es producida por la acción rotatoria de los respectivos chakras sutiles, se presenta una vibración bioelectromagnética que coloca a ambos en una hiperactividad de carácter eminentemente sublime y divinal.
El intercambio bioelectromagnético de ambos chakras es lo que realmente produce eso que en esoterismo se denomina clarividencia. La clarividencia despertada únicamente en el chakra Ajna tiene sus limitaciones, pero cuando la clarividencia es desarrollada por el Sahasrara en conjunción con el chakra Ajna, no hay en el universo limitaciones de ninguna naturaleza, todo dentro del orden establecido. Entonces, la polividencia es facultad divina propia de los dioses. El animal racional no tiene ni la más remota idea de lo que es realmente esta magnífica potestad del hombre Dios. En la afirmación de Maestro Johansson, con la práctica destinada al chakra Ajna, recibe magníficos estímulos el chakra Sahasrara, ya que también vibra por íntima relación con el mantra I. Sin embargo, para un adecuado trabajo de preparación y despertar de este chakra, es necesario trabajar intensamente con el fuego del Espíritu Santo que vive y palpita en el fondo mismo de nuestras gónadas sexuales. El mantra relacionado con el Sahasrara es el mantra INRI. El Maestro Viracocha nos enseña a vocalizar 1 hora diaria y que esa vocalización dice que equivale a leer 1 millón de libros de filosofía oriental. Existen unas prácticas adicionales para el despertar y desarrollo de nuestras facultades latentes. En el caso del ojo de la polividencia o de la clarividencia intuitiva, representado por la iglesia de la Odisea, el chakra Sahasrara solo se abre e ilumina cuando el fuego sagrado ha llegado hasta el fondo del cáliz de la ígnea rosa del Sahasrara. Mientras se espera el advenimiento del fuego, ya puede el discípulo preparar su glándula pineal y sus chakras cerebrales con la vocalización de los mantras sagrados que se hayan contenidos en el alfabeto sagrado latente en los pétalos del loto coronario. En la práctica adicional, con el mantra Sahasrara, se verbalizan unos mantras en una sucesión determinada. Son unos mantras en sánscrito y estas prácticas se encuentran detalladas, tal como especificamos en esta diapositiva, en el libro del Maestro Johansson, La Orden Rosa Cruz, el Orden de Melquisedec. En definitiva, la verdadera clarividencia acaece cuando se cumplen los requisitos expuestos en esta charla, fundamentalmente tomando como base siempre la transmutación alquímica de energía sexual. Y por supuesto los 5 valores vividos al unísono, pues llevan al aspirante al despertar de la conciencia, al despertar de todas sus facultades por medio de la regeneración de las mismas, a la autorización del ser y adquirir esos siddhis, esos poderes, que no son una finalidad, sino son simplemente poderes, facultades que pertenecen a eso que es el Padre, a eso que es el ser, y nosotros lo único que tenemos que hacer es poner nuestra vida entera para que la gran obra pueda realizarse. Bien, hasta aquí llegamos en la charla de hoy. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y somos capaces de contestar, pues estaremos totalmente encantados de hacerlo. Gracias, Rafael. Voy a habilitar los micrófonos para que puedan formular sus consultas. Ya tenemos una consulta en el chat de Eder que dice, en el caso de las mujeres que no producen semen, ¿cuál es su simiente? Bueno, es una buena pregunta y aunque lo hemos mencionado, vamos a ampliarlo. El equivalente en las mujeres es eso que se llama preóvulos. Cuando una mujer llega al orgasmo, pierde millones y millones de preóvulos. Entonces, ese es el equivalente en la mujer al semen del hombre. Por eso la mujer tiene exactamente las mismas posibilidades que el hombre en el camino que lleva a la autorrealización. Hola, una pregunta justamente relacionada con lo que se acaba de responder. Hola. Sí, adelante. Se ha demostrado que en las mujeres, y esto hablé con alguna persona más antes, algunas mujeres ya se ha demostrado que tienen una glándula parecida a la del hombre, ¿no? Parecida a la próstata, una pequeña próstata, que genera, como en el varón, un líquido prostático. ¿Se ha hecho una diferencia, un estudio de esto, digamos, para la cuestión de energías canalizadas? ¿O simplemente se habla de lo que tú me dijiste ahora, de preóvulos y de semen? Pues tal como usted acaba de mencionar, ha hecho usted un magnífico resumen con la última frase. Efectivamente, se habla de preóvulos y de semen.
Desconozco esos estudios, miraré en pares, en artículos científicos, a ver si se mencionan los mismos. Veremos concretamente las fuentes y quizás en alguna próxima charla pues podremos ver realmente qué autores y qué artículos académicos hay sobre el mismo y si podemos llegar a alguna conclusión. De momento, como base, lo que se nos ha enseñado y lo que se ha enseñado siempre es precisamente eso. Lo que es el famoso mercurio en bruto de los filósofos, de los alquimistas, corresponde por parte del hombre a eso que es el semen, por parte de la mujer eso que son los preóvulos. Con las prácticas de transmutación convertimos ese mercurio en bruto, es decir, ese semen y esos preóvulos, en eso que se llama o que denominaban los alquimistas el producto del arte, es decir, en el mercurio de los filósofos, en energía crística, en hojas, que es precisamente lo que asciende por los canales Ida y Pingala hasta el cerebro y hasta el corazón, que es lo que siempre venimos enseñando en las charlas. Ok, algo más quería aprovechar. Se habló de la pineal, de la pituitaria, pero no se habló mucho de la glándula rima. Algún conocimiento que nos llegó a algunos de nosotros, más antes se hablaba de la pineal, la pituitaria, y justamente con las canalizaciones y todo esto de la energía crística se va formando un triángulo con la glándula rima, que tendría que ver con la visión remota, etcétera. Entonces, no sé si tienes algo al respecto. Bien, nosotros, en principio, sí hay algunos autores que mencionan efectivamente lo que es la glándula rima. En lo que es la enseñanza, tal como hemos especificado, existe una íntima relación entre ambas glándulas. En este caso, tendríamos que hacer énfasis en las dos que venimos mencionando, en la glándula pituitaria y lo que es la glándula pineal. Ambas están relacionadas y hemos dicho que incluso las prácticas que corresponden a la vocalización y que corresponden a lo que es el chakra ajna, es decir, el chakra vinculado con la glándula pituitaria, pues benefician también a la glándula pineal. Están justamente las dos están totalmente relacionadas con eso que es la clarividencia. Desconozco en absoluto que se mencione a nivel ocultista. Cuando digo a nivel ocultista, me refiero a nivel esotérico, ocultista, serio, el tema de la glándula rima y su relación con estas tres en base a lo que estamos hablando de la regeneración de las facultades, la clarividencia, etcétera, etcétera. Pero tal como he dicho anteriormente, igualmente, pues revisaremos documentación y podremos ampliar o podremos matizar lo que haya que hacer en su momento dado. De momento nos hemos centrado en esas dos glándulas que corresponden a esos dos chakras. Repito, chakra ajna, glándula pituitaria, chakra sahasrara, glándula pineal, y su estrecha relación entre las mismas y su relación con la clarividencia y la polividencia. Ok, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta más? Por supuesto. En el tema de lo que hablaste de la chispa divina, que supuestamente estaría ubicada en el corazón, cuando igual en enseñanzas que tenemos muchas personas y en ejercicios que nos dieron y de conciencia, todo eso, meditaciones, etcétera, nos hicieron practicar ejercicios y bueno, nos dijeron basta cerrar los ojos para ver de dónde viene la conciencia, ¿no? Que es el lugar de la pituitaria, la cabeza. Pero en esto, ¿ustedes de dónde sacan, digamos, la raíz de este conocimiento que la chispa divina estaría en el corazón? Bueno, es muy interesante lo que usted comenta. Realmente podríamos mencionar pues prácticamente todos los maestros tradicionales que se refieren precisamente a la morada de la conciencia, de la esencia, bueno, todas estas denominaciones que son semejantes. Entre ellos, por supuesto, el maestro Johansson, tiene también concretamente el maestro Viracocha, von Heller, tiene también pues a los maestros del Cuarto Camino, tanto Spassky como Gurdjieff, que son concretamente bastantes conferencias, algunas inéditas, y prácticamente pues los autores precristianos, los gnósticos, todo lo que es relacionado con la gnosis, etcétera, etcétera. Podríamos hablar también de alguna línea del budismo, etcétera. ¿Qué ha pasado? Pues ha sucedido lo de siempre, lo que siempre ha pasado. Siempre tiene que venir alguien
a poner los puntos sobre las íes. Y no es solo un maestro, sino ha habido varios que lo han tenido que hacer. ¿Por qué? Porque alguien en un momento dado da una enseñanza y esta se distorsiona o la distorsionan, cortan, pegan, añaden, ¿en base a qué? Pues en base simple y llanamente a alguien que no ha tenido o no tiene el nivel suficiente como para, vamos a decirlo así, sentar cátedra. Pero todos los autores que mencionamos sí que tienen el nivel suficiente para tener esa enseñanza bastante clara y transmitirla. Y luego hay una cosa muy importante. Ya no es una cuestión meramente teórica, ¿no? Tenemos la posibilidad de poder comprobar por nosotros mismos si realmente esto es así o no es así. Tenemos los 5 valores, tenemos la posibilidad de salir al astral, eso hablaremos en nuestras charlas, etcétera, etcétera. Esas son las fuentes. Podemos decirle bastantes autores tradicionales que hablan sobre lo mismo. Si hay alguien que mencione o que vincula a que la morada de la consciencia o del Buddhata pues tiene relación o ubicación en la glándula pituitaria, tal como usted comenta o he entendido. Sinceramente yo lo desconozco, no lo he leído en mi vida, pero no significa que no exista. Pero eso, insisto, en base a la enseñanza Rosacruz es incorrecto. Luego ya cada uno podrá hacer sus investigaciones, llegar a sus conclusiones, pero a lo que nosotros debemos de transmitir es justamente esta aseveración que venimos haciendo no solo en la charla de hoy, sino en otras charlas. La morada de la consciencia se encuentra precisamente en el templo corazón, porque si habláramos también de lo que se llama fisiología oculta, curiosamente los nadis, tal como he comentado, los canales de transmutación por donde sube la energía sexual, desembocan y terminan en el templo corazón. Y es la conciencia la que necesita ese aporte energético. Es decir, los nadis no llegan hasta el cerebro y se interrumpe allí lo que es su extensión, sino llegan casualmente o causalmente hasta el templo corazón, y es justamente porque ahí es donde está la conciencia. Ok, gracias. Muy gentil. Gracias, Rafael. Ahora vamos a dar paso a una consulta de Zoom que dice Eder. Buenas tardes, Rafael. ¿Tiene influencia en el desarrollo y activación de la glándula pineal la alimentación a base de animales muertos y en general el tipo de alimentación? Bueno, es una pregunta muy interesante. La alimentación tiene todo un capítulo aparte, ¿no? Casi podríamos dar lo que es una charla. Yo diría que la alimentación influye para todo, pero muchísimo más importante que la alimentación es la energía. Entonces, alguien puede comer cadáveres, alguien puede, me refiero a cadáveres de animales, por supuesto, y si esa persona no tiene una adecuada alimentación, pero lo que sí que vive una magnífica transmutación, vive los 5 valores de la Rosacruz, e insisto, vive diariamente una magnífica transmutación, incluso pues realiza las prácticas que hemos mencionado y que están explicadas en los libros del maestro Iwanson relacionadas con los chakras y más en particular con el chakra Sahasrara. Entonces, obviamente, eso sí es lo que va a tener influencia para la glándula pineal. Recordemos que hemos mencionado a lo largo de la charla en varias ocasiones una frase que dicen los maestros, pero que además incluso los propios maestros hacen referencia a los sabios orientales y están vinculando la glándula pineal con la energía sexual, porque se ha mencionado que de manera viceversa, a mayor potencia sexual, pues mejor funcionamiento de la glándula pineal y viceversa. Y esa potencia sexual nos viene precisamente de la mano de la transmutación alquímica de energía. Resumiendo, la alimentación es importante, pero es más importante, y en este caso, más importante relacionada con la glándula pineal, nuestra actividad sexual. Tenemos una actividad sexual pletórica de castidad científica, pero no tenemos una adecuada alimentación. Obviamente, bueno, podríamos mejorar nuestra alimentación, pero la clave es la energía, la transmutación. Una persona que sea vegetariana, una persona que tiene una magnífica alimentación, maravillosa, cuida su alimentación, sin embargo, fornica y fornica una y otra vez, derrama y derrama la simiente. Obviamente, entonces jamás va a lograr ningún éxito relacionado con su glándula pineal, más bien todo lo contrario. Pues irá debilitándose poco a poco y jamás podrá regenerar su glándula pineal. Es una fórmula matemática. Mayor transmutación sexual, mayor posibilidades de regeneración y de sensibilización y activación de la glándula pineal. Nula actividad transmutatoria, fornicación diaria, pues entonces olvidémonos
de poder tener ningún logro ni alcance, no solo con los estudios Rosacruz, sino muchísimo menos con la glándula pineal. Perdón, Rafa, una consulta. Sí. Tiene mucho que ver, en principio, bueno, habría que determinar si es que hay reencarnaciones de todos los seres, y tendría, en caso de que fuese cierto, tendría que ver las anteriores vidas, digamos, para desarrollar más aún, con mayor facilidad, todos estos privilegios del ser humano, tal como lo manifiestas, el desarrollo de los chakras, de la pituitaria, de la pineal, etcétera. Pues es una pregunta muy interesante. Evidentemente, todo en el universo y cada uno de nosotros estamos sometidos a eso que son ciclos. Y evidentemente, los ciclos o esa famosa rueda samsárica de nacimientos y muertes es precisamente algo que nos ata totalmente aquí. Por eso, cuando alguien despierta conciencia y se libera precisamente de esa rueda samsárica. Cuando renacemos o estamos sometidos a eso que se llama la ley de recurrencia, puesto que cuando se habla de reencarnaciones, quien se reencarna realmente son pues, aquellos que han llegado como mínimo a bodhisattva, ¿no? Es decir, o por lo menos han completado la obra, no como mínimo, digo como mínimo, pero aquellos que han completado la obra porque ya han eliminado todos los yoes, ¿no? Entonces, esos seres son que tienen la posibilidad de reencarnarse. Mientras tanto, los demás renacemos. Pero yendo al grano de tu pregunta, muy interesante, evidentemente, si nosotros hemos topado con la enseñanza, hemos intentado vivirla en un momento dado, ya por recurrencia vamos en un momento dado a volver otra vez a toparnos con la misma. Ahora, el problema puede ser que justamente el tiempo avanza y podemos situarnos en una época llena de dificultades, en un auténtico Kali Yuga, que es el que estamos viviendo actualmente. Posiblemente estos tiempos no son los más adecuados o no son de alguna manera, los más proclives, pues para que esta enseñanza pueda tener éxito. Y tenemos dificultades por todos lados. Hoy en día vivimos en un mundo mecánico, material, que no quiere saber absolutamente nada de estos estudios. Luego ya a nivel particular, cada uno de nosotros no sabemos realmente qué trayectoria hemos tenido antes o después. Pero lo que está claro es que si un niño repite curso, evidentemente va a tener mayores posibilidades de superar el curso con éxito, pero evidentemente los exámenes los tiene que pasar igualmente. No sé si con eso puedo aclararle un poco. Sí, aparte, adicionalmente, digamos, la consulta. En todo caso, es factible. Hay un término que ahorita se me ha ido, que es a través de un proceso reubicar, digamos, la vida anterior, conectarse con la vida anterior. Es factible a través de todo este desarrollo de Rosacruz poder canalizar esa manera de recuperar la memoria, digamos, de una vida, de vidas anteriores, y sobre esa base reencaminar el desarrollo del ser espiritual. Pues de nuevo una pregunta interesante. Empezando un poco por lo último, yo creo que, aunque ahora vamos a explicar cómo se puede llegar a eso, a recordar vidas anteriores rápidamente, pero yo en mi humilde experiencia, yo entiendo que aunque fuéramos conocedores de todas y cada una de las vidas anteriores, en realidad se nos tendría o se nos va a exigir exactamente lo mismo. Nos puede servir de mucho o de poco saber quién hemos sido si realmente vamos a tener que vivir de igual manera la enseñanza, vamos a tener que pasar las pruebas y vamos a tener que hacer o que vivir el mismo trabajo que los demás. Ahora bien, puede ser interesante, a uno le puede incentivar de alguna manera recordar sus vidas anteriores. Bien, hay dos cuestiones. Primera, evidentemente cuando alguien despierta conciencia va a recordar sus vidas anteriores sin ninguna duda. O sea, ahí no hay ninguna duda. ¿Qué podemos hacer antes de llegar al despertar de la conciencia? Bueno, hay prácticas para poder recordar vidas anteriores, lo que se llama la memoria mágica. Una de ellas es simple y llanamente todos los días que nos acostamos, pues examinamos cómo ha sido nuestro día, pero al revés, desde que nos acostamos en la cama, vamos hacia atrás hasta que nos situamos en la misma mañana. Eso lo hacemos un día, lo hacemos recordando una semana, lo hacemos recordando un mes y así lo hacemos hasta llegar a la infancia. Y llegando a la infancia, pues iremos recordando hasta que nos vemos como un bebé.
y ahí más allá del umbral, más allá de lo que es el bebé, pueda surgir una chispa y podamos entonces quizás empezar a ver quiénes pudimos ser. Es muy importante también emplear 2 mantras al despertar, que son como una especie de dinamita que utiliza simbólicamente hablando el minero, que son los mantras Raom Gaom. Al despertar, sin movernos, para poder recordar nuestros sueños, podemos utilizar esos mantras. Pero esos mantras también van a tener énfasis en lo que es nuestra memoria mágica. Pero lo que se llama la práctica de lo que es justamente rememorar nuestro día al revés, nuestra semana al revés, nuestros meses de vida al revés, desde a día de hoy hacia atrás, pues poco a poco iremos recordando y podremos en un momento dado situarnos en nuestra infancia y poder traspasar ese umbral y poder, ¿por qué no?, recordar vidas anteriores. Eso en el momento en el que no hayamos todavía llegado al despertar de la conciencia. Vuelvo a repetir, cuando alguien despierta no tiene absolutamente ningún problema en recordar sus vidas y recordar quién ha sido. ¿Qué es lo más importante de todo? Hay muchas prácticas en la enseñanza. Hay muchísimas. Podemos emplear esta, podemos hablar de Raum Gaon, podemos hablar de prácticas ginas, podemos hablar de muchas, pero al final realmente lo más importante es intentar precisamente llegar a ese despertar, porque ese despertar nos va a proporcionar todo, ese recuerdo y otra serie de cosas. Pero sí, al igual que, si me permite lo que es la expresión, al igual que un chakra, pues cobra toda su actividad cuando Kundalini le inunda con ese fuego pentecostés, con ese fuego sagrado del Espíritu Santo, hasta que llega el despertar de la conciencia, hasta que llega el despertar de Kundalini. ¿Qué podemos hacer? Pues hay prácticas para sensibilizar y poder regenerar a nuestro nivel esos chakras. De la misma manera, antes de llegar a ese despertar de la conciencia, podemos realizar prácticas para intentar recordar quiénes fuimos en vidas anteriores. ¿Nos puede ayudar eso a vivir la enseñanza? Bueno, a lo mejor sí o a lo mejor no. Igual nos llevamos alguna sorpresa. Regresión es el término, ¿verdad? No necesariamente. Las regresiones no son muy fiables, tal como las entiende la ciencia, tal como lo hacen algunos psicoterapeutas o psicólogos. Si asimilamos, si asimilamos a ese término de regresión la práctica tal como nosotros la hacemos, es decir, rememorar los acontecimientos del día al revés, los acontecimientos de la semana al revés, y así consecutivamente hasta llegar hasta nuestra infancia, entonces ahí vamos a empezar a recordar y llegar a un momento dado en el que podamos tener la posibilidad de recordar quiénes fuimos. Pero solo desde ese punto de vista. Lo que yo no recomendaría es hacer regresiones porque no son fiables, porque allí, en lo que es el sueño del subconsciente, pues puede alguien totalmente fantasear, se puede producir muchas cuestiones que no tienen que ver con la realidad. Es preferible rememorar y desarrollar lo que es la memoria mágica de esta manera, lo que es justamente rememorar al revés lo que hemos hecho a lo largo del día, empezando por desde que nos acostamos hacia atrás hasta que hemos empezado a vivir el día por la mañana. Lo mismo, exactamente igual, con una semana, con un mes, con un año, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí nos podremos llegar a sorprender de lo que empezamos a recordar haciendo esa práctica. Es posible que algunos sueños tengan una manifestación de recuperación, digamos, de esa memoria pasada. Gracias. Es posible. De hecho, es motivo para otra conferencia y además, pues seguramente la daremos. Es posible que nuestros divinos seres nos puedan dar realmente fragmentos de vidas pasadas, por supuesto. El problema es saber identificarlos, porque realmente los sueños es un auténtico cóctel de posiblemente vidas pasadas, proyecciones del subconsciente, deseos, experiencias directas en astral, pero que se recuerdan a veces muy mal. Entonces es una coctelera que se agita y suele salir ese tipo de cosas. O también en los sueños aparecen otra serie de cosas, otra serie de símbolos, de los cuales ya hablaremos y el por qué aparecen. Pero una vez que en principio alguien trata de identificar fragmentos de sus vidas anteriores, ahí yo creo que lo que más está implicado, el factor que mejor está implicado es la intuición. No podemos desmenuzar con la razón o analizar con la razón un sueño. O sea, en el momento en el que recordamos el sueño,
intuitivamente hay algo que nos llama la atención y que cobra significado. Si pretendemos analizar racionalmente los sueños o en ciertas experiencias, bueno, como decía alguien, los sueños son y terminan siendo simple y llanamente eso. Bien, si no hay ninguna pregunta más, simple y llanamente, como siempre, darles las gracias por su asistencia y seguiremos desmenuzando la enseñanza, dando concretamente ciertas pautas y charlas en las que todos realmente aprendemos. Yo el primero. Un abrazo muy grande a todos y hasta muy pronto, amigos.